Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bueno, como siempre, estamos como familia reunidos frente a este libro, El Mejor Manual de Crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Vamos a continuar con nuestro estudio en orden de las Sagradas Escrituras. Hemos venido estudiando en orden la Biblia. Empezamos nuestro estudio en orden desde Mateo capítulo 1 y ya vamos en en Lucas capítulo 6, verso 12. Empezamos Mateo capítulo 1, verso 1, Nuevo Testamento. Ya hemos recorrido todo el libro de Mateo, todo el libro de Marcos y ya en Lucas vamos en el capítulo 6, versículo 12. Nuestra última clase tuvo por título No confundas la religiosidad con Cristo, no confundas la religión con Cristo. Muy bien, vamos a analizar Lucas capítulo 6, verso 12. Recordemos que para interpretar la Biblia correctamente debemos pasar por el sendero de la verdad. Cuando vamos a interpretar la Biblia debemos analizar, número uno, ¿cuál es la virtud o cuáles son las virtudes que el libro enseña a nivel general? ¿Qué promueve el libro que estamos estudiando a nivel general? Segundo, tenemos que analizar la intención del autor. El libro que estamos estudiando tiene una intención. El autor estaba pensando en algo. Tenía una intención muy clara cuando se sentó a escribir. También debemos analizar el género literario que estamos estudiando. También debemos analizar cuáles son los destinatarios, a quién está escrito el libro y el destinatario, cómo está entendiendo el mensaje. Eso es importantísimo. También debemos analizar el contexto histórico, geográfico y cultural del libro en el que estamos escudriñando. Y después tenemos que analizar el principio de la armonía, porque la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Y entonces, ¿qué otros pasajes de la Escritura explican o complementan lo que estoy estudiando? Y por último, ahí sí viene la aplicación práctica. Cuando estudiamos la Biblia, aquí en el Mejor Manual de Crianza, no pretendemos darte ni analizar cuáles son nuestras opiniones, o sea, qué opinamos del libro, cuál es nuestra expectativa del libro, cuál es nuestra creencia. Lo que queremos analizar es simplemente qué dice el libro, qué enseña, y una vez analizamos esos aspectos podemos determinar con claridad la aplicación correcta a nuestra vida. Y entonces vamos con Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios: Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Bien, tenemos aquí entonces a nuestro Señor Jesucristo que sube a una ladera, sube a un monte a orar, ora a Dios toda la noche, y de todos sus discípulos escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Y entonces estos 12 serían ya sus ayudantes especiales, sus representantes. La palabra apóstoles significa representantes oficiales. Entonces, de todos los discípulos que lo acompañaban, él seleccionó a 12 para que fueran sus representantes oficiales. Ahora vamos a analizar lo siguiente. El Evangelio de Lucas y en general los evangelios, pero los que hemos estudiado hasta aquí, Mateo, Marcos y Lucas, pretenden mostrar un contraste entre los líderes religiosos judíos
el poder religioso judío y sus verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes en Dios. Entonces, tenemos aquí que los líderes religiosos estaban compuestos por varias sectas. Las dos más marcadas estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran los líderes religiosos del momento, los que dirigían todos los asuntos religiosos, morales de la nación, también políticos. Existían otros que eran los celotes y existían los herodianos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo va a escoger a 12 que son sus representantes, pero escoge a gente del común. No escogió a herodianos, no escogió a celotes, no escogió a los fariseos, no escogió a saduceos, sino escogió a 12 hombres del vulgo. De algunos de ellos sabemos su profesión. Simón, Andrés, Santiago, Juan, ya sabemos que eran pescadores, gente sin estudios, gente del común. Mateo sabemos que era recaudador de impuestos, odiado por la sociedad y menospreciado por los líderes religiosos, y odiado también, odiados los recaudadores de impuestos también por los líderes religiosos. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo escoge a lo vil y a lo despreciado, porque ese contraste lo tienen muy marcados los evangelios. Los evangelios tienen muy marcado ese contraste de los líderes religiosos, los saduceos, la religión apóstata, la religión hipócrita, la cúspide a nivel social y religioso, y entonces los comparan y los contrastan con los verdaderos seguidores del reino, que son humildes, que son del común, que se reconocen a sí mismos como necesitados, como pobres espiritualmente hablando. Vamos a ir a analizar esa verdad profunda en Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Dios escogió lo vil y lo despreciado. Dios escogió lo vil y lo despreciado. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a encontrarlo y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. Entonces, Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 hasta el 31, dice la palabra de Dios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Esta clase, la clase número 75, tiene como título: Dios escogió lo vil y lo despreciado. Entonces tenemos a 12 hombres del común. Ahora, cuando estamos analizando la carta ahora a los Corintios, este pasaje desde el versículo 26 hasta el 31, el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, está lidiando con un problema en la iglesia de Corinto, y es el problema del sectarismo. Y entonces algunos de la iglesia estaban diciendo: ay no, yo soy seguidor de Pablo, y el otro decía: no, yo soy seguidor de Apolos. Y otra facción de la iglesia decía: no, nosotros seguimos a Pedro. Y otra parte de la iglesia decía: no, nosotros seguimos a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo va a refutar eso y va a decir: ¿qué?
¿Cómo así que en el pueblo cristiano hay seguidores de algún líder o de otro líder? No, porque Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado por el mundo. ¿Para qué? Para que si alguien se ha de sentir orgulloso, que se sienta orgulloso de conocer a Cristo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles, a sus 12 representantes, llamó a 12 personas que eran menospreciadas a los ojos del mundo. No eran líderes políticos, no eran líderes religiosos, no eran teólogos. No, Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado a los ojos del mundo, a lo que la sociedad religiosa consideraba como nada, a los menospreciados a nivel social y religioso y teológico, a nivel de los hombres no significaban nada. Sin embargo, Dios los escogió porque Él es el que debe ser adorado. O sea, nosotros debemos ser seguidores no de líderes religiosos, no de maestros religiosos. Nosotros debemos ser seguidores de Jesucristo. Vamos ahora con Hechos capítulo 4, versículo 13. Dani, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Muy bien, dice la palabra de Dios. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Aquí tenemos entonces al concilio, a los líderes religiosos, después de que nuestro Señor Jesucristo es resucitado y que asciende al cielo. Vemos aquí a los líderes persiguiendo a los discípulos y en este caso persiguen y llevan ante el concilio a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro presenta su defensa, explica el evangelio y entonces los líderes se dan cuenta que, bueno, este tipo es una persona que no tiene estudios, no es teólogo, no es reconocido como alguien que haya estudiado, sin embargo habla con un valor, con una decisión, con una certeza, porque vemos es la obra de Dios. Ahora, Dios escoge a hombres comunes y corrientes no para que nosotros nos volvamos fans de algún líder religioso. Él escoge personas comunes y corrientes para que reconozcamos que el poder y la sabiduría provienen de Él, provienen de Dios. Dios escogió lo vil y lo despreciado. Vamos ahora a Lucas nuevamente, Lucas 6:17. Lucas 6:17. Vamos a leer 17 hasta el 26. Lucas 6:17 al 26. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino del cielo, el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos?
porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Bien, Dios escogió lo vil y lo despreciado. Entonces nuestro Señor Jesucristo va al monte a orar, allí escoge a sus 12 representantes. Vemos que Él los escoge y escoge a personas del común para que la gente adore a Dios por lo que Él va a hacer a través de esos hombres. Y ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo que baja con sus discípulos del monte y llegan a un lugar llano y ahí están las multitudes. Y vienen multitudes de muchos sitios. Dice, había gente de Judea, Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Aquí ya vemos una gran diferencia entre las personas que están siguiendo a Jesús. Hay una clasificación. En primer lugar están sus 12 apóstoles, que son sus 12 representantes oficiales, son sus 12 seguidores íntimos, son los aprendices más cercanos. Después tenemos a los discípulos y después tenemos a las multitudes. Entonces, apóstoles, discípulos y multitudes. Y nuestro Señor Jesucristo dirige su sermón o su enseñanza a los discípulos. Dentro de los discípulos pues están también escuchando los 12 apóstoles. Ahora, en los discípulos encontramos a gente que realmente lo sigue con buena intención y con un corazón fiel, con un corazón sincero. Entonces entre la multitud están la multitud de discípulos, y en la multitud de discípulos hay algunos que lo siguen con corazón sincero. Hay otros discípulos que hasta ahora están conociéndolo. Hay otros que lo siguen porque les llama la atención su enseñanza. Hay otros que lo siguen por los milagros. Hay otros que lo siguen por la comida. Y después están las multitudes. Y las multitudes son curiosos. Gente que quiere saber quién es Él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dirige su mensaje a los discípulos, verso 20. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos. Entonces son aprendices, son personas que están en diferentes grados de madurez espiritual. Unos tienen un corazón sincero, otros no. Y entonces les dice, Dios bendice a ustedes que son pobres. Recuerden la clase de hoy, clase número 75, dice, Dios escogió lo vil y lo despreciado. Pero lo vil y lo despreciado a los ojos de la sociedad, a los ojos de los hombres. Los griegos, la cultura griega, valoraba la filosofía y el conocimiento. La cultura romana valoraba la belleza también, valoraba también la ciencia, el conocimiento y valoraba el poder militar y político. Los judíos valoraban la religión. Y entonces dentro de las multitudes están estas personas también. Hay griegos, hay judíos, hay líderes religiosos judíos y hay romanos dentro de las personas que lo están escuchando. Y entonces cuando Él dice, Dios los bendice a ustedes que son pobres, entonces está poniendo en evidencia que los griegos, por un lado, están valorando la sofisticación, la ciencia, la filosofía, el conocimiento humanos. Los romanos, la fuerza, el poder militar, los judíos, los líderes judíos, el linaje religioso, la religión fabricada por el hombre, donde se ganan favores por mérito humano. Y ahora nuestro Señor Jesucristo irrumpe con este concepto revolucionario. Dios los bendice a ustedes que son pobres. ¿Cómo así pobres? Pues los que reconocen su miseria y los que reconocen su bancarrota espiritual. Recuerden que a Jesucristo y a sus discípulos los están siguiendo de cerca los fariseos, los líderes religiosos judíos. Ellos están siguiéndole la pista, están mirando en qué se equivoca para poder acusarlo de algo y deshacerse de él. Y entonces Él entra con este mensaje que choca y dice, Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino de Dios les pertenece. Y así fueron los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron menospreciados por la sociedad, menospreciados por los griegos, menospreciados por los romanos, menospreciados por los líderes judíos.
menospreciados, pero ellos tenían la sabiduría que proviene de Dios. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. Y qué bendiciones les esperan a ustedes si son perseguidos por mi causa. Y él de una vez hace un contraste porque en los versículos 24 al 26 aparece ese contraste. Versículos 24 al 26. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Y entonces lo contrasta. Por un lado les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres, espiritualmente hablando. Y los compara y los contrasta diciendo qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora. Está hablando en términos espirituales. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando en términos espirituales? Pues porque este pasaje ya lo habíamos estudiado en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Ya habíamos estudiado estos conceptos y ahí ya había quedado más claro que está hablando en términos espirituales. Solo que Lucas nos está mostrando de este mismo sermón, esta misma enseñanza desde otro ángulo, desde otro enfoque. Y entonces los compara y los contrasta y dice, Dios bendice a los que son pobres. Ahora, ¿qué aflicción les espera a los que se creen ricos porque su felicidad es aquí y ahora? Después dice, Dios bendice a los hambrientos y los compara y les dice qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. Después, Dios los bendice a ustedes. Los que lloran, correcto, porque a su debido tiempo reirán. Y aquí dice, qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen. Y después dice, qué bendición les espera cuando la gente los odie y los excluya. Y qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados. Entonces está comparando y contrastando a sus verdaderos discípulos, a sus verdaderos seguidores, a sus verdaderos apóstoles con la religión falsa, que eran los fariseos. Los fariseos eran los que se creían ricos espiritualmente, eran admirados por la sociedad. La gente los veía y decía, uy, un fariseo es bendito por Dios, miren cómo se viste, miren cómo da limosnas, miren cómo hace largas oraciones, miren que ayuna uno una cantidad de días impresionantes, miren cómo guardan la ley y las tradiciones y cómo obedecen una cantidad de ritos. Entonces los fariseos se consideraban a sí mismos ricos y gordos y prósperos, que estaban felices, estaban riendo y además eran admirados y aplaudidos por las multitudes, pero nuestro Señor Jesucristo les dice qué aflicción les espera. O sea, les espera la eternidad en el infierno a las personas que se autoconstruyen su propia religión para agradar a Dios a su manera, porque están mostrando orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está comparando a sus verdaderos seguidores. Y está diciendo, mis verdaderos seguidores entonces son pobres en espíritu, tienen hambre porque reconocen su necesidad. Además lloran porque ven su condición, una condición perdida, caída, sin ningún tipo de provisión para el cielo, están totalmente en bancarrota y entonces lloran de acuerdo a esa condición, lloran porque se ven necesitados, se ven angustiados, desesperadamente necesitados. Y también son benditos porque son perseguidos a causa del Mesías, son perseguidos a causa del Rey de Reyes, son perseguidos a causa de Dios mismo hecho hombre. Y entonces aquí vemos quiénes son los verdaderos discípulos. Por eso esta clase, la clase número 75, tiene por título Dios escogió lo vil y despreciado. Pero lo vil y despreciado a los ojos del mundo. Entonces Dios escoge a sus 12 discípulos. Y los 12 discípulos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿cómo son percibidos? Entonces recordemos, son percibidos por los griegos como gente ignorante. Son perseguidos por los griegos como gente ignorante. Los griegos
ven a los discípulos y los ven y dicen, oiga, pero esta gente no es letrada, esta gente no es letrada, esta gente no es estudiada, esta gente no ha ido a la universidad, esta gente no pertenece a nuestros disputadores, no está en el aerópago. Eso decían los griegos y así los veían cuando los discípulos, los apóstoles y los discípulos predicaron por todo el imperio romano. Los romanos los veían insignificantes. Los romanos decían, pero esta gente no tiene poder militar, no son fuertes, físicamente no son atléticos, no son capaces de tener un combate hombre con hombre, no representan ni siquiera un peligro para nosotros. Así los veían los romanos. ¿Y cómo los veían los judíos? Los veían insignificantes, los veían gente del vulgo, los menospreciaban totalmente. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes porque se ven a sí mismos en bancarrota espiritual, totalmente necesitados. Y los compara y los contrasta con los líderes religiosos. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí ahora. Recordemos que en las multitudes, ¿quiénes estaban en las multitudes mientras nuestro Señor Jesucristo predicaba? Estaban griegos, estaban romanos, estaban líderes judíos y estaba gente del vulgo, estaba gente del pueblo, gente del común escuchándolo. Estaban sus verdaderos discípulos, estaban sus verdaderos apóstoles y también había gente simplemente que lo seguía por curiosidad, porque querían algo, porque querían comida o ser sanados o porque simplemente querían ver quién era este maestro que estaba enseñando algo nuevo y que hacía milagros. Interesante. Los ciudadanos del reino, entonces son los pobres en espíritu, los que tienen hambre porque se ven a sí mismos como totalmente necesitados, los que lloran porque se ven a sí mismos como totalmente desesperados y angustiados, y los que son perseguidos por causa del Hijo de Dios. Esos son los ciudadanos del reino. Y los religiosos entonces son los malditos porque les espera aflicción, porque se creen ricos, porque se creen gordos y prósperos, porque se están riendo, totalmente llenos de autojustificación y de autoengaño, y son elogiados por las multitudes. La gente los admiraba, oh fariseos, admirados, líderes religiosos hipócritas. Bien, gran enseñanza que nos deja este pasaje de las Escrituras, y es ¿a dónde pertenecemos nosotros? ¿A cuál bando? ¿Somos ciudadanos del reino o somos simplemente religiosos que construimos una religión para autojustificarnos? Somos ciudadanos del reino que reconocemos nuestra pobreza espiritual, que tenemos hambre porque vemos que estamos totalmente necesitados, que lloramos a causa de nuestra condición desesperada y que por causa de Jesucristo estamos dispuestos a soportar la persecución. ¿Somos ciudadanos del reino o somos religiosos que nos creemos ricos por nuestra religión? Creemos que nuestra religión nos sacia y nos llena. Creemos que tenemos con nuestra religión construida a nuestro acomodo, estamos riéndonos y estamos totalmente autogratificados y ni siquiera somos perseguidos por causa de la fe, sino que somos elogiados. ¿A qué bando pertenecemos? Que Dios nos ayude a ser verdaderos ciudadanos del reino que confiamos en Cristo. Mario, ¿tú perteneces a cuál bando? ¿A los que confían en una religión o a los que confían totalmente en Cristo porque reconocen su bancarrota espiritual y reconocen que necesitan misericordia y gracia? Yo pertenezco a los que creen en Cristo y confío en Él y dependo de Él totalmente. Correcto. Nosotros como familia debemos ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes de que pertenecemos a los ciudadanos del reino que confiamos en Cristo y no en nuestra propia religión ni en nuestro propio mérito. Muy bien, amigo, te felicitamos por haber llegado hasta aquí, la clase número 75. Dios escogió lo vil y lo despreciado. Espero que medites en estos versículos, que vuelvas a leerlo y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables.
Familias que se enfocan en lo importante.